Buenos días, señor intendente, señor diputado, fuerzas policiales, concejales, familia municipal, departamento Castro Barros. Primeramente quiero agradecer esta oportunidad. Hablaba con Tito Alanís, él era el que iba a compartir esta palabra y que me diera este lugar. Y bueno, por las circunstancias de que hoy el cura párroco no está, así que también invocaré las escrituras. Y algo que todos sabemos y que muchas veces nos han dicho, la palabra de Dios nos enseña: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Lo que muchas veces no se nos enseña es que eso es como producto de un pecado, una maldición, consecuencia de. La verdad es que cuando Dios creó al hombre, lo puso en un Edén, y ya estaba todo sembrado. El hombre solamente tenía que disfrutar de lo que la tierra le daba como recompensa, como fruto. Y el anhelo de Dios como Padre es ese, que cada uno alcance los sueños, alcance un buen desarrollo. Así que en base a eso le daré una serie de conceptos. Meditaba cómo empezar todo este discurso, que no quiero que quede en un mero discurso, sino en algo que se lo lleven para pensar en la casa. Muchas veces se nos ha dicho y se nos ha inculcado que el trabajo dignifica. Y a lo largo de los años, este viejo que va a cumplir 57 años en este mes, ha aprendido que esa es una mentira. El trabajo no dignifica. Las grandes pirámides en Egipto fueron hechas por esclavos. La gran muralla china se llevó cientos de miles de vidas. De hecho, los ladrillos fueron pegados con el arroz, con cal y arroz, que se les sacaba a los productores y la gente moría de hambre. El trabajo no dignifica, lo que dignifica es la justicia social. Se puede trabajar las 24 horas del día y no cubrir las necesidades mínimas que como seres humanos nosotros necesitamos. Allá por el 1760 surgía en el mundo una transformación como la que estamos viviendo hoy. Empezaría lo que nosotros conocimos como la revolución industrial. Y sacó a los productores, a los granjeros, a la gente que producía en el campo para llevarla a las grandes urbes, donde en fábricas trabajarían de sol a sol, por un salario que ellos creerían que les daba una vida más digna, pero solamente los convertía en esclavos. Pasarían 100 años, desde 1760 hasta 1867, donde surgiría un filósofo en Alemania, un tal Karl Marx, que escribió 19 libros. En alguno de esos libros él tenía por enemigo a Engels, pero finalmente allá por el libro número 12, 13, se juntan los dos y escriben los otros tomos hasta ser 19 en total, que empiezan a hablar de conceptos como la plusvalía. La plusvalía es la relación que hay entre el salario del obrero y el incremento económico que se lleva el empresario o el capitalista. De ahí surgen, uno de los primeros libros de Karl Marx fue El capitalismo. Y empiezan a introducir palabras como socialismo, que no tardaron en llegar a Estados Unidos. Y nosotros conocemos la historia de McCormick, 1884, Hall Marx, en 1886, donde se llevó la vida de varios obreros que peleaban por un establecimiento de horario, que se trabajara en 8 horas y se limitara la esclavitud. Pasaron muchas guerras internas, luchas,
Y allá por la década de 1920 surge en Estados Unidos el liberalismo. El liberalismo tardó 9 años, 10, para que se produciera en ese mismo país la gran recesión de 1930. Es el mismo modelo que se está implementando hoy en el mundo. La libertad. Donde el capitalismo quiere llevar a su mayor expresión la opresión y la esclavitud del hombre. A diferencia de 1920, hoy ellos cuentan con una tecnología que en ese tiempo no había. Y la verdad que esta mañana cuando leía las redes sociales, leía mensajes, escuchaba Feliz Día del Trabajador, incitando a un abrazo, a felicitar a aquel que tiene un trabajo. Y meditaba acerca de todo esto, de lo que tenía que hablar, y se venían a mi mente tantos pasajes leídos. Y recordaba que también la Biblia nos dice que en los últimos tiempos el hombre trabajaría toda una jornada, todo un día, por un mísero plato de comida. Y es que a diferencia de 1929, 1930, hoy una máquina hace en 1 hora el trabajo de 40 obreros. La tecnología de la IA o AI, según el idioma que usted la hable, el trabajo que le llevaría a un secretario 4 horas, ella la hace en tan solo 10 minutos. En las primeras potencias ya hay máquinas, impresoras 3D, que en 1 semana te construyen una casa. Tenemos taxis que se manejan solos. Y la verdad es que llegará el momento en que no serán necesarios los obreros. Hoy en día, junto a mi amigo el intendente, muchas veces nos preocupamos porque la gente no quiere trabajar. Y mientras meditaba en lo que pasa y lo que viene en los años siguientes, porque aunque vemos que vivimos lejos, parece que estamos lejos de esa realidad. Hoy tenemos cosechadoras que hacen la labor de 20 obreros en una jornada. Cosechadoras de uva, cosechadoras de aceituna, cosechadoras de nueces, seleccionadoras de nueces, partidoras de nueces, envasadoras. Y cada vez el hombre va siendo más innecesario. Llegará el día en que buscarán trabajo y no lo encontrarán. Y esa es la realidad. Entonces allá esas teorías de Marx, de Engels, que parecían tan revolucionarias y tan atacadas por el capitalismo, hoy son viejas. La pregunta que quiero que se lleven todos ustedes es: ¿qué haremos ante la motosierra? Hace apenas 4 años, 3 años, vivimos una de las experiencias más grandes de la humanidad, el coronavirus, o virus inventado. La realidad es que para estos capitalistas, grandes corporaciones, el ser humano ha pasado a ser un problema. Hoy las naciones invierten en armas de reprensión, carros hidrantes, arman a nuestros familiares, los policías, para atacar, y de hecho cada miércoles lo vemos ante los jubilados. Porque es un problema los viejos. Pero como hoy son un problema los jubilados,
como mañana no necesitarán su mano de obra porque una máquina limpia la calle, una máquina poda, una máquina hace todo. El problema también será usted. Y ese experimento del coronavirus que solamente fue tirado para exterminar seres humanos. Es lo que el mundo que viene va a implantar. Ya lo viven en Alemania, en Francia, en España, en Estados Unidos, aquí mismo. La famosa motosierra. Donde si nosotros no practicamos el justicialismo, el socialismo, porque el socialismo no es otra cosa que dar el poder al Estado y a la colectividad para que haya redistribución de las riquezas. Yo comencé hablando en esta mañana que cuando Dios creó el Edén, no le dio semillas a Adán. Las plantas ya estaban puestas. La cosecha ya estaba lista. Y creo que el solo hecho de ser ciudadano de este planeta llamado Tierra, o de Argentina, llevémoslo a este país, nos da a cada uno de nosotros el derecho y la autoridad de ser dueños de lo que esta tierra produce y da. Escuché muchas veces y hago mías hoy las palabras del expresidente Carlos Menem, cuando él decía, cada habitante debe producir al menos lo que consume. Y creo que viene el tiempo en que como productores tenemos que empezarnos a preocupar por nuestra propia granja, porque no habrá que comer. O trabajarás como un esclavo. Aprendí de la naturaleza que ante los grandes depredadores las aves se unen. Los peces pequeños, sabiendo que por los grandes son comidos, forman grandes carúmenes para defenderse. La única manera de salir adelante es unirnos. Cuando el capitalismo, el neoliberalismo, la libertad, entre comillas, que ellos proponen, cuando ellos hablan, soy el topo que vino a destruir el Estado, lo que están diciendo, soy aquel que viene a quitarle todos sus derechos. Esos derechos que hace un momento Lorena mencionaba y que tanta sangre costó a nuestros antepasados alcanzar. Son derechos que para ellos ya no son necesarios. Una gran empresa de taxi, de remises en Estados Unidos no necesita choferes. Las grandes productoras, 1 o 2 máquinas hacen la labor de todos sus empleados y lo dirige otra computadora o un solo obrero. Ante esta realidad, queridos amigos, pueblo de la costa, unámonos. Porque si no nos unimos, eso que ellos llaman los sindicalistas, los grandes gremios, los defensores de los derechos, los que tantas veces ellos quisieron atacar y destruir. Alguien me enseñó una vez que si uno toma una varita, la quiebra fácil. Pero si junta varias varas, es difícil partirlas. La única manera que podamos subsistir ante este ataque y ante lo que viene es que cada uno de nosotros estemos unidos y defendamos lo que es más importante de todos, el futuro de nuestra patria y de nuestros hijos. Que Dios les bendiga.